Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este 15 de abril del 2025 con otro episodio más de su podcast Conserva la Voz, un programa dedicado a los conservadores, sí, a aquellos que están alineados también con las políticas filosóficas de la derecha, aquellos que respetan las sanas tradiciones, los valores morales con sus convicciones, pero sobre todo, Conserva la Voz es un programa, una alternativa para la mentira que constantemente nos van poniendo los principales medios de comunicación con muy clara tendencia hacia la izquierda. Desde la ciudad de Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Como siempre, mi gratitud por permitir que este podcast acompañe a cada uno de ustedes todos los días. En esta jornada, le cuento que tengo bastantes temas que ir tocando, algunos simplemente como mención, otros que también requieren de opinión. Creo que entre lo importante y destacado en el plano internacional que compete a esta administración del presidente Donald Trump es este anuncio que hacen de que el asesor del presidente que ha viajado a Rusia, que se ha entrevistado con el presidente Vladimir Putin, habla de que existe una posibilidad de paz permanente en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que dijo el presidente Trump con relación a Steve Witkoff, que entre sus conversaciones de alto riesgo con Putin fueron convincentes. Dice e insistió en que el líder ruso estaba abierto a un acuerdo de paz permanente en Ucrania. También menciona que llegó hasta la capital, San Petersburgo, en medio de los esfuerzos de la administración para llegar a un acuerdo de paz. Creo que podríamos estar al borde de algo que sería muy importante para el mundo en general. Es lo que había mencionado Witkoff después de su viaje, que después también dijo de 5 horas de conversaciones. Es lo que duró este encuentro con la máxima autoridad del país ruso. Dice que está viendo, o por lo menos él insinúa, que está surgiendo un acuerdo. En sus propias palabras, este acuerdo de paz se refiere a los llamados 5 territorios, pero hay mucho más que eso. También dijo que veía una posibilidad de reformular la relación entre Rusia y Estados Unidos a través de algunas oportunidades comerciales muy atractivas que creo que también dan una estabilidad real a la región. Ahora, estos planes de llegar a este acuerdo de paz por parte del presidente Donald Trump, tanto los demócratas como sus aliados, los principales medios de comunicación, cuando vino Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, a Washington, D.C. en busca de más dinero, porque realmente Zelensky no vino a buscar un acuerdo de paz, un camino hacia la paz. No, lo que este sinvergüenza vino es a ver si en sus cabales de un buen vendedor le seguía sacando dinero a los Estados Unidos, como lo hizo con el decrépito Joe Biden y los demás secuaces del establishment que, pues sin deberla ni temerla, utilizaron dinero de los contribuyentes de miles de millones de dólares para una guerra, primero, que no nos involucra de forma directa. O sea, Estados Unidos no está en guerra con Rusia. No se confundan y no permitan que las mentiras de los principales medios de comunicación les hagan creer que esto se trata también de una especie de partido de fútbol y que uno tiene que ponerse o del lado de la camiseta de Ucrania o del lado de la camiseta de Rusia.
No, para nada. Esto no es una contienda o una justa deportiva donde vamos a levantar nuestras banderas. A ver, me cae bien de la banderita amarilla y azul. No. Me gusta más la otra bandera y por eso lo apoyo. No, el presidente Donald Trump, antes de asumir la presidencia, lo dijo muy claramente. Lo que se está buscando con un acuerdo de paz es que ya se cese, primero en este cese al fuego, que ya pare la muerte de personas inocentes, gente que en medio del fuego cruzado o la misma gente ucraniana que ya no quiere ir a una guerra, pues empiecen a encontrar un acuerdo de paz y que también se logre este acuerdo permanente, que es lo que busca esta administración. Ahora, es también importante mencionar que la declaración del presidente Donald Trump el día de ayer, mientras tenía como invitado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue realmente contundente. Esta analogía que hace también creo que nos puede dar a nosotros una idea de hacia dónde van estas negociaciones. El presidente Trump dijo algo muy importante. Si tú tienes un enemigo que es 20 veces más poderoso que tú, no puedes entrar en una guerra y solo esperar que te lleguen misiles. Y esto haciendo referencia a que Zelensky insiste en que le sigan mandando armamento, insiste en que le sigan regalando dinero, insiste en no ir a unas elecciones para que el pueblo ucraniano sea el que determine si realmente quieren primero a este personaje, a este comediante venido a presidente, si lo quieren todavía como presidente y por ende ya el fin de la guerra. Entonces, la referencia que hace también el presidente Donald Trump nos indica que hubo un tremendo error por parte de la administración anterior, la de Joe Biden y de todos aquellos que empezaron a hacer porras y promover que esto siga escalando y darle palmaditas en la espalda a Zelensky. Tú eres el buen muchacho, tú eres el héroe de la historia, tú tienes que seguir en pie de guerra, esto no tiene que terminar. Cuando en realidad, a ciencia cierta, y esto lo sabía muy bien el mismo Zelensky, lo sabía muy bien el presidente Biden, bueno, sí es que lo sabía, pero quienes estaban tomando decisiones por él durante su mandato, sabían que esta no era una guerra la cual se podía ganar, o sea, no Ucrania, ¿no? Entonces, sin embargo, la llevaron adelante, lo siguieron apoyando, le hicieron creer al mundo de que había una Ucrania que estaba muy bien parada, que estaba ganando la guerra, que estaba arremetiendo contra la invasión rusa, y era mentira. Todo esto lo orquestaron los principales medios de comunicación aliados con Occidente, igual puede ser con la OTAN o con la administración socialista demócrata de Joe Biden. La realidad es lo que planteó el presidente Donald Trump. Uno, cuando se trata de hacer comparaciones entre Ucrania y Rusia, pues Rusia es extremadamente más grande y poderosa que Ucrania. Eso por un lado. También se tiene que reconocer que Rusia hace una invasión primero en base a cómo las zonas del Donbass, Donetsk y Lugansk, que son prorrusos y además tiene mucha ascendencia de la ex Unión Soviética, que gente que ha sido masacrada desde el 2014, se habla de mucho más de 14,000 personas muertas que han sido asesinadas por su propio gobierno corrupto ucraniano. Entonces hacen una consulta el pueblo de Donbass cuando se le pregunta si quieren mantenerse como parte de Ucrania o quieren ser anexados hacia la Rusia de hoy. Pues ellos prefirieron en una consulta, en un plebiscito, tomar la decisión de adherirse mejor hacia Rusia. Por eso, una vez que se toma este referendo, es que Rusia recién ingresa a estos territorios. Y no es como pinta la historia los principales medios de comunicación alineados con los socialistas, diciendo que fue una invasión premeditada que decía que iba a quedarse con territorios o con la mayor cantidad de territorios posibles de Ucrania. Eso tampoco, por lo menos a la fecha, no es lo que se ha visto. Lo que se está haciendo, y como lo ha manifestado desde Rusia la Cancillería, son operaciones de incursión a lugares específicos y estratégicos. Para empezar, el tema del Donbass, porque había una preocupación de que se siga masacrando a la gente
que en ese sector es prorrusa. Y ahora yo quiero hacer un hincapié muy importante, porque me parece que si no lo mencionamos también, aquí la percepción de quienes nos están escuchando es, oh, mira, Freddy Silva está hablando a favor de Rusia, le está dando toda la razón a Rusia y entonces él tiene que ser un prorruso. Seguramente está recibiendo financiación de los rusos, por eso es un pro-Putin. Y esto es lo clásico que hace esta izquierda basura, esta izquierda que lo que hace es primero inventar este tipo de cosas cuando ve que hay una narrativa que no se alinea con su narrativa. Cuando yo hago la referencia de estos datos es porque son eso, son simplemente datos que la gente puede corroborar y puede investigar por su cuenta si realmente el gobierno o los gobiernos, incluyendo el de Zelensky, atentaron contra su propia gente en la zona del Donbass. Cuando yo dije, desde que ha comenzado el conflicto en Ucrania, y mucha gente se ha molestado, Volodymyr Zelensky es otra imitación de un dictadorcillo de este lugar, bueno, yo diría de Occidente, puede compararse igual con un Fidel Castro, ahora un Raúl Castro, igual con un Hugo Chávez Frías o un Nicolás Maduro, cualquiera de estos. Cuando uno va revisando lo que ha ido haciendo Volodymyr Zelensky en su administración, ha ido cerrando medios de comunicación que eran opuestos a él. Ha ido encarcelando a la oposición, también a quienes tienen ascendencia rusa y quienes pues tienen familias que han pertenecido a lo que antes era la ex Unión Soviética, porque Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Hoy ya no, sin embargo, la gente pues ha quedado, hay familias que todavía son parte de esa tradición, de esa cultura de la ex Unión Soviética. Esa misma gente ha sido reprimida, incluso se les ha prohibido hacer cualquier tipo de lectura en ruso y muchas otras acciones que las haría cualquier politiquero de izquierda aquí en este continente y que fácilmente podría ser señalado como dictador. Entonces, midiendo con la misma barra, entonces nosotros vemos que hay un Volodymyr Zelensky que está en contra de su misma población. Todavía sigue siendo un gobierno corrupto como lo fue su predecesor. No hay informes, no hay una entrega de informes en qué se está gastando el dinero, por lo menos el de los estadounidenses, a dónde ha ido a parar todo este dinero. Y todo es todo un meollo de corrupción. Entonces, cuando Freddy Silva hace una referencia primero a la corrupción de Ucrania y lo que está a su cabeza, Volodymyr Zelensky, es porque existe data, existe documentos para poder probarlo. No estamos a favor de Putin, no estamos a favor de Rusia, nos importa un cacahuate el tema de Rusia y lo que hoy sea ese gobierno, que también, dicho sea de paso, no deja de ser una dictadura. Puede que Vladimir Putin se haya tomado el tiempo para hacer una pausa, sin embargo, él tiene gobernando más de 20 años y eso fácilmente lo convierte igual en un dictador que está aferrado al poder y no se quiere mover. Sin embargo, eso en cuanto al tema del conflicto per se, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues no quita el hecho de que primero Rusia hace advertencias en cuanto a lo que está pasando en la zona del Donbass, donde existe gente prorrusa o gente de ascendencia rusa, y que él está decidido a ir a cuidar. Segundo factor, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de estas negociaciones de paz a las cuales hace referencia el enviado del presidente Donald Trump, se habla precisamente de estas zonas que Rusia ya ha dicho no lo va a ceder. ¿Por qué? Por cuidar a la gente que, por supuesto, es prorrusa, que viven allá, que todavía son parte, que han decidido no estar en Rusia, sino que han decidido continuar porque tienen sus propiedades ahí. Porque tienen sus casas, tienen una vida, tienen una historia y ellos pertenecen a ese lugar y se quieren quedar en ese lugar. Sin embargo, lo que quieren es mantener esas tradiciones, las cuales son generacionales. Entonces, ahí vamos viendo nosotros que si realmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quisiera la paz, entonces estaría sentado para ver si realmente existe una buena predisposición por cuidar primero a su gente. Porque no nos olvidemos, por mucho que sean prorrusos, siguen siendo ucranianos. Y estos mismos ucranianos fueron masacrados por esta gente.
Y esto lo dice la historia. Le digo, hay mucho documento que se puede revisar y no vaya a creer usted simplemente en lo que le digo. Haga su investigación por su cuenta. Estas zonas del Donbass son las que no va a ceder Rusia para llegar a un acuerdo permanente de paz, o por lo menos han hecho insinuación en cuanto a eso, y seguramente habrá una lista mucho más larga que van a requerir para poder sentarse en una mesa de negociación. Lo que sí nos parece que no se va a hacer o no se va a llegar por parte de Ucrania es porque todavía Ucrania está haciendo las últimas pataletas de ahogado, diciéndole primero al presidente Trump que primero debería venir a Ucrania a ver la devastación. Y no es más que otra metodología que ha estado usando Zelensky para primero llamar a actores de Hollywood, que todos son de línea de izquierda, todos eran pro-demócratas, a ir a visitar las zonas de Ucrania, como si no estuvieran en una guerra. La gente hacía desfiles, los cuales eran de mucho gusto para los paparazzis, porque realmente daba la impresión de que donde estaba Zelensky, pues no había peligro tal que igual los actores o cualquier otro invitado de cualquier parte del mundo podía llegar tranquilo en su avión privado, no había situación, es lo que entendíamos, ¿no? Tal vez es una mirada muy superficial. Sin embargo, esa fue la forma en cómo Zelensky fue vendiendo la guerra o su guerra para él seguir recibiendo dinero. No nos olvidemos que cuando vino la última vez a los Estados Unidos y se sentó en la Casa Blanca, simplemente él mostró que no estaba viniendo a buscar un acuerdo de paz. Lo único que estaba viniendo es a ver cuánto dinero le puede seguir sacando al pueblo estadounidense para mantener una guerra que él sabe que no lo puede ganar. Solo Ucrania no lo puede ganar. Y ya se lo ha dicho otra vez el presidente Donald Trump el día de ayer. Entonces, si Ucrania realmente quiere frenar la muerte de sus ciudadanos, lo que ya tiene que empezar es a considerar: Ucrania no puede ganar esa guerra, por sí sola no lo puede ganar. Entonces tiene que hacer una reflexión este presidente para sentarse a ver cuáles son los términos en los cuales se puede llegar a un acuerdo de paz permanente. Y claro, tendrá que haber concesiones, porque estamos hablando de más de 2 años que también, igual que hizo Ucrania en el sacrificio de vidas humanas, en el sacrificio igual de dinero seguramente del erario público para la compra de armamentos, o lo mismo que ha hecho o ha recibido el beneficio tanto de la OTAN como de Estados Unidos de recibir armamento. Entonces todo eso ha costado dinero. Por supuesto que ha costado dinero, no va a ser gratis. Y lo mismo le ha pasado a Rusia. Para Rusia, este tema era existencial, este conflicto armado todavía sigue siendo un tema existencial. Y ha hecho la inversión no solamente de miles, sino de cientos de miles de rusos que han perdido la vida. A eso hay que añadirle todo el costo militar, el cual hasta ahora sigue invirtiendo. Y todavía más importante aún, ¿cómo vamos a terminar y zanjar de una buena vez? ¿Cómo se va a zanjar este tema con los países miembros de la OTAN, que a pesar de que en el siglo pasado se terminó llegando a un acuerdo verbal más no escrito donde no iba a haber una expansión por parte de la OTAN, han incumplido con estos acuerdos y simplemente han seguido avanzando y avanzando y avanzando? Y esto, por supuesto, representa una amenaza a ese mismo acuerdo. No solo el acuerdo, sino yo creo que si nosotros nos ponemos en la misma perspectiva en cuanto a la defensa de cada nación, ¿cómo vería Estados Unidos si, a pesar de que existe un acuerdo, Estados Unidos dice: pues ustedes no me van a poner bases militares cerca a mi nación? Sin embargo, vemos que, y esto estoy hablando solamente de un ejemplo, sin embargo, vemos que durante el siglo pasado ha habido una amenaza, una escaramuza de llevar misiles hacia Cuba. Ahora, traslademos eso a este siglo XXI. ¿Qué pasaría si permitiera Estados Unidos, o más bien, si dentro de algún bloque geopolítico empezaran a establecer bases militares? Vamos a suponer, en el peor de los escenarios, ya sea base militar rusa o base militar china, que se va estableciendo en el país de México o igual en Canadá. ¿Cómo y con qué ojos vería Estados Unidos? ¿Ustedes creen que Estados Unidos lo permitiría? Yo creo que esa es una pregunta retórica, porque sabemos la respuesta. Por supuesto que no, porque ese avance significaría una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora vamos volcando
la cara de la moneda. Esto le está pasando a Rusia desde hace décadas y el avance de la OTAN también significa que es una amenaza para la seguridad de Rusia. Entonces, cuando ya vemos con una perspectiva más objetiva, no podemos ignorar que este es un conflicto armado que Ucrania no lo puede ganar solo. 2, Rusia va a tener que aceptar un resarcimiento y entre ellos seguramente será quedarse con esta zona que es prorrusa y que además fue a un plebiscito para decir que se va a adherir a Rusia. Y más allá de eso también está Crimea, ¿no? Todos estos puertos que realmente le significan mucho para Rusia y que creo ahí va a ser el verdadero conflicto en la negociación, más allá de lo que son los territorios del Donbass. Pero también zanjar este acuerdo, este pacto, si es que realmente se lo va a hacer, aprovechando de que está de por medio Estados Unidos, quien es el máximo contribuyente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que conocido como la OTAN, y ver si realmente se establece una paz permanente, una paz duradera, que implique seguramente entre las exigencias de Rusia que ya se frene el avance de la OTAN y que realmente si existe una buena predisposición de tener paz en el mundo, pues se vayan zanjando estas diferencias. Creo que más está en el lado de Ucrania conseguir la paz, que es esta nación a cargo de su presidente, quienes realmente quieren seguir en guerra porque han encontrado en esta un nicho donde poder seguir con grandes sumas de dinero, las cuales no facturan, no reportan, no indican hacia dónde y en qué se gasta porque no hay una fiscalización. Y más allá de eso, a esta gente también de las grandes corporaciones les hace provecho que este conflicto continúe, porque aún así, en medio de esta crisis o de esta guerra que se tiene, los fondos de inversión se están comprando activos públicos o privados de Ucrania. Cuando me refiero a los fondos de inversión, creo que pueden fácilmente encontrar documentación de que BlackRock ha venido haciendo eso en los últimos 2 años. Y entonces habrá que poner la pelota en la cancha de Zelensky y ver si realmente este sujeto quiere una paz o prefiere ignorar las propuestas que ha ido haciendo el presidente Donald Trump. Vamos a la primera pausa, amigos de Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz desde Tampa, Florida, como siempre mandándoles un enorme abrazo, recordándoles que ustedes pueden ser parte de este programa, nos pueden escribir con alguna sugerencia o si gustan de algún documento de los cuales se hace lectura en este episodio, usted nos puede preguntar. Me encuentran en las redes sociales como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V y TV con V. Todas o la mayoría de las plataformas sociales me encuentra como Freddy Silva TV, pero solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80 a través de cualquiera de estas plataformas. Escríbame si tiene alguna duda o también si tiene alguna sugerencia, algún tema importante que quiere que hagamos revisión. Dentro de lo que es agenda esta jornada del 15 de abril de este 2025, también es importante mencionar que hay un juez de estos que venimos hablando, de estos activistas que más parecen actores políticos que parte de la rama judicial. Resulta que otra vez están intentando boicotear el trabajo del presidente Trump, que lo que quiere es deshacerse de todo lo ilegal que se ha cometido en la pasada gestión de Joe Biden con sus políticas de fronteras abiertas y la importación de votantes a futuro para el Partido Demócrata. Esto que ha sucedido el día de ayer nos parece preocupante otra vez. Se trata de un juez federal que está impidiendo la revocación del estatus legal y los permisos de trabajo para más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, que volaron a Estados Unidos durante el mandato
del expresidente Joe Biden. Estos migrantes llegaron bajo un controvertido, polémico programa denominado Libertad Condicional Humanitaria Masiva, CHNV. Ahora, lo que aquí llama poderosamente la atención es cómo esta juez Indira Talwani, esta es otra progresista, es otra demócrata porque fue designada por Barack Obama, escribió que cada migrante necesita tener una revisión individualizada caso por caso. Vamos a leer esto. Dice, la terminación, esta es una declaración de esta juez progresista, la terminación de los procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, 90 Fed Rec 13611, 25 de marzo del 2025, por la presente, se suspende a la espera de una nueva orden judicial en la medida que revoca, sin una revisión caso por caso, la libertad condicional y la autorización de trabajo previamente otorgadas a los extranjeros que ingresaron a Estados Unidos en virtud de los programas de libertad condicional para extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, los programas de libertad condicional CHNV, antes de la fecha de finalización de la libertad condicional originalmente establecida para el extranjero. Ahora, lo que nos parece curioso, y por eso es que también aquí hay que despertar a la gente en cuanto a la actitud crítica de lo que recibimos como información o lo que nos vienen diciendo los principales medios de comunicación, que seguramente los titulares que ya hemos visto en lo que va de la jornada de la noche de ayer y la mañana de hoy, pintan a esta juez, como lo han hecho con Bosberg, como unos grandes adalits de la justicia y que le están haciendo cara y frente a la dictadura que tiene la administración Trump. Nada más lejano de la realidad. Lo que pasa es que Biden crea un programa en el 2023 mediante una autoridad ejecutiva que da concesión de libertad condicional. Ahora, este programa yo creo que debe ser interpretado como una acción ejecutiva, la cual puede revertirse con una orden ejecutiva. Sin embargo, lo que dice la juez es que ella tiene más potestad como poder jurídico, o más bien como poder judicial, claro, para poder ir por encima de las atribuciones y la autoridad que tiene el poder ejecutivo, tanto en política exterior como en las decisiones que se toma con una orden ejecutiva. Ahora dice, este programa se suspendió temporalmente tras descubrirse un fraude generalizado. Varios beneficiarios también fueron arrestados por delitos graves, incluidas múltiples violaciones de menores. Esto a nosotros también nos debe llamar a la reflexión. Por un lado, tenemos a muchos de los inmigrantes haitianos, porque ellos, si revisamos también no más de 5 años atrás, vienen de una situación muy conflictiva, yo diría caótica, y Haití en este momento todavía se podría considerar que es un estado fallido. Incluso durante la administración del presidente Biden se determinó que Haití no era un lugar seguro para viajar y recomendaron a los estadounidenses no hacerlo por la situación política, social, económica que vive esa nación. Sin embargo, en un lugar donde el mismo Departamento de Estado emite una advertencia de inseguridad, de criminalidad, no nos olvidemos que a su primer ministro lo asesinaron y que allá está campeando la delincuencia, las pandillas, el crimen organizado, es el que realmente tiene la ley en la mano. Y quien está haciendo la ley del más fuerte a través de las armas, a través de la intimidación, de los asesinatos, persecuciones, secuestros. Sí, hay mucho secuestro. Incluso de gente que simplemente fue a vacacionar, los han secuestrado, a muchos los han desaparecido. Entonces resulta que en una advertencia que hace el mismo Departamento de Estado, que es el poder ejecutivo de Biden, resulta que cuando se trata de importar a los haitianos de allá, más de 200,000 que llegaron, entonces resulta que las personas que están entre medio, a quienes tampoco se les pudo hacer una revisión formal, además minuciosa, de si forman o no parte de este crimen organizado que está provocando esa desestabilización en ese país, resulta que esas personas sí son aptas para entrar a los Estados Unidos.
Y a esto hay que añadirle que dentro de los que están, la misma administración lo ha dicho públicamente, quienes han recibido el beneficio migratorio de una orden ejecutiva han violado muchos de los términos de esta normativa y peor aún, han cometido delitos graves dentro de los Estados Unidos. Si existe gente que no vino a hacer progresar, crecer en esta nación y lo que vino es a delinquir o seguir en una vida de delincuencia, ¿por qué tendríamos nosotros que mantener a estas personas dentro de la nación? ¿Por qué se tendría que seguir todavía? Porque muchos de ellos no han dejado de recibir beneficios. Se han hecho varios documentales. Usted puede ver en diferentes cuentas de X, antes Twitter, Frontlines, por ejemplo, que es uno de los que se ha tomado el tiempo de ir hasta el estado de Colorado y otros lugares donde han sido premeditadamente llevados muchos de estos inmigrantes a zonas donde existe este péndulo político donde a veces ganan en elecciones por unos 1,000 o a veces 5,000. Imagínese usted que han estado llevando a personas en números de más de 50, de 60,000 en estados predominantemente republicanos. ¿Para qué? ¿Cuál cree usted que es la idea de fondo? Lo que decíamos a un principio, es la importación de votantes demócratas a futuro para que exista una hegemonía, o sea, un partido único de poder, en este caso el socialista demócrata, y ya la alternancia política, la cual ha sido tan importante durante más de casi 250 años, pues se vaya terminando. Seamos una nueva España donde no importa que se presenten leyes como la agenda de género, absurdas por supuesto, que van en contra de la familia, en contra de las sanas tradiciones, en contra de los niños y adolescentes, en contra de la mujer, en contra del bebé en el útero materno, en contra de la vida. Realmente es una política de la muerte. Sin embargo, aunque prime en la mayoría el sentido común, pues cuando ya tienes un electorado que sobrepasa ya no por 1, o sea, por 1,000 o 2,000 o 5,000, sino ya estás hablando de 50,000 que son capaces de poder cambiar, o 60,000 igual pueden cambiar fácilmente un padrón electoral, pues entonces ya no hay forma de cómo ese sentido común prevalezca. Siempre va a preferir el socialista vivir de la asistencia del gobierno y seguir votando por socialismo. Entonces, cuando ya uno va revisando cuál era la intención, o sea, yo pienso que es una deducción que creo que muchos han logrado igual acertar, creo, y esto no solamente lo dicen conservadores, incluso la misma gente demócrata preocupada, la sinceramente demócrata preocupada, la de la vieja escuela del siglo pasado, están preocupados porque realmente se ha dado una importación de votantes en millones, no en miles, no en decenas de miles, no en cientos de miles, sino en millones que han sido ingresados de forma premeditada con este plan, que tampoco es un plan tan propio de los demócratas. No. O sea, le digo, aquí lo que ha sido es una agenda internacional, una agenda globalista, la cual se ha adoptado, se ha impuesto también, gracias no solamente a la influencia de las Naciones Unidas, que está coludida con el Foro Económico Mundial para llevar adelante esta agenda globalista. Pero en este caso, vemos que están actuando el Poder Judicial como si realmente aquí existiera una competencia de ver quién puede más y le trabamos el proyecto que tenga este gobierno elegido legítimamente por su pueblo en el colegio electoral, en el voto popular, en las cámaras, tanto en la del senadores igual como la de representantes. Sin embargo, eso ya no importa para el Poder Judicial. Ahora lo que tienen que hacer ellos es hacer prevalecer sus políticas de izquierda, prevalecer lo que son la oposición, porque están viendo que hay un partido demócrata que no es capaz de ser oposición, entonces lo tienen que hacer ellos como aparato judicial, entonces se tienen que convertir en oposición y llevar adelante este tipo de políticas. Deberíamos estar preocupados porque tal parece que hemos sido no solo infiltrados de una manera masiva por toda esta influencia de la Internacional Socialista, que hoy por hoy estamos viendo este tipo de accionar, tanto de fiscales progresistas como de jueces progresistas. Vamos a ir viendo en qué termina esto y vamos a ver hasta dónde también la Corte Suprema termina dando su último veredicto con relación
a esta situación. Por otro lado, hay un tema que también no podemos dejar de lado, y es que todavía esta guerra comercial con China pues apenas va a comenzar. La administración Trump ha dicho que va a aplicar un arancel, más bien al revés, China ya ha anunciado que Estados Unidos debe retroceder en esta desvergonzada guerra arancelaria. Incluso ha criticado China duramente a los campesinos de Estados Unidos por apoyar estas políticas de Donald Trump. Un alto funcionario chino ha advertido el día de hoy que la guerra arancelaria extremadamente descarada del presidente Trump pronto resultaría contraproducente, dejando a esos campesinos en Estados Unidos lamentándose. Xia Baolong, un alto funcionario chino que supervisa Hong Kong y Macao, criticó la decisión de Trump al imponer un impuesto de 145% a los productos de la región, calificando la medida de brutalmente irrazonable. Estados Unidos no busca nuestros aranceles, sino nuestra propia supervivencia, declaró Xia en un discurso televisado. Estados Unidos ha contenido y reprimido repetidamente a Hong Kong, y esto a la larga se volverá en su contra. Lo que yo puedo ver en esta declaración de este chino, de este alto funcionario comunista, es que están mostrando la verdadera realidad de la estrategia del presidente Donald Trump, que sí va a funcionar, o por lo menos ellos tienen temor, porque ya están hablando, y esto lo están diciendo abiertamente, que no es una guerra para establecer aranceles, sino para la supervivencia china. Y es que este es un dato que han tratado de manipular no solamente la prensa progresista estadounidense, que es totalmente, o bueno, en gran cantidad es demócrata, pero también en el resto del continente americano y Europa, diciendo que las acciones del presidente Donald Trump va a develar la grandeza del dragón chino, donde se va a ver cuán fuerte es su economía y en el sistema financiero el peso que tiene. Sin embargo, la realidad es que China pues importa gran cantidad de sus productos bien pagados aquí en los Estados Unidos, porque el resto del mundo sabe la calidad china, que venden en una calidad tan pobre, y además para el precio que pagan, realmente muchos países de tercer mundo cuestionan esta calidad. Ya antes podías decir, hace 20 años, que los productos eran realmente baratos. Aunque fueran de mala calidad, pues valía la pena comprarlos, porque a la final tú comprabas un martillo que costaba $1, dabas 3 clavadas, que era para lo que necesitabas para un clavo, y no importaba que se partiera ese martillo. Total, ya habías pagado $1, pues no le ibas a exigir más para eso. Sin embargo, con el paso de los años, los precios se han ido nivelando mucho, pero mucho a lo que produce el resto de los países de tercer mundo, o sea que tampoco ya es tan competitivo, y la calidad tampoco es que haya mejorado mucho. Entonces China se supone que es el que exporta sus productos hacia los Estados Unidos con bastante precio elevado. Y sin embargo, estos sinvergüenzas nos vienen a decir que si antes pagábamos $100 por un par de calzados, ahora se va a pagar 175 o quién sabe cuánto más. Lo que China tiene que hacer es dejarse de hacer al gallito. Además, reconocer, porque seguramente entre la estrategia del presidente Donald Trump no solamente será buscar algún tipo de balancear, o sea, tener un nivel en la balanza que beneficie también a los Estados Unidos para la gran cantidad de productos que se importa desde China. Adicionalmente a eso, también se le va a tener que requerir a China, a esta China comunista, desleal, deshonesta, que se empiece a alinear con lo que se exige, por lo menos en la Organización Mundial de Comercio. Que sus transacciones también, que este crecimiento casi constante, permanente también de un 4.5 de su Producto Interno Bruto, también sea fiscalizado. Porque a raíz y a ciencia cierta, China jamás ha dado a conocer o ha explicado o ha dado razones de cómo es que su crecimiento económico es constante, que no hay crisis, que su gente simplemente acata lo que... Claro, hay una dictadura, eso lo podemos entender. Sin embargo, China no es que haya sido siempre una economía muy fuerte. Eso se ha potencializado en los últimos años del siglo pasado, o sea, en los 90s,
y más aún en las 2 primeras décadas de este siglo XXI. Sin embargo, nunca ha sido auditada. Y tendrá que haber algún mecanismo o alguna forma para ver si realmente los chinos están creciendo en su PIB de forma leal, como lo hacen el resto de las naciones. Sin embargo, no se puede saber. ¿Por qué? Porque China es muy hermética, China no respeta de las normas internacionales, mucho menos va a respetar los derechos humanos con su propia nación, y seguramente dentro de la estrategia del presidente Trump será también hablar de estos aspectos para que de alguna manera también se ponga en línea a China, esta China que tiene miles de denuncias, tanto por robo de propiedad intelectual, de piratería, y ya ni hablar de los préstamos que otorga a regiones como de México hasta Argentina, que ha hecho préstamos con la intención de quedarse con recursos naturales. Vamos a ver en qué termina esto. Todavía, lo decía, está que apenas empezando. Hay un dato que también quiero añadir a esto porque tiene que ver con los aranceles impuestos por esta administración. Y es que ahora yo creo que vamos a tener que empezar a ver y tomar decisiones de qué lado estamos en cuanto a nuestra forma de vida y quiénes somos hoy por hoy los que vivimos en los Estados Unidos. Le digo esto ¿por qué? Porque ahora el presidente Trump ha establecido un alza de aranceles, o por lo menos van a enfrentar un arancel del 21% para el verano, este verano, en un esfuerzo por proteger a los productores estadounidenses. Esto lo ha confirmado ya la administración Trump el día de ayer. La nueva tarifa se va a implementar el 14 de julio, cerca del inicio de la temporada alta del tomate, y cuando el Departamento de Comercio pretende terminar un acuerdo comercial de 2019 con México sobre el fruto rojo. Hablamos de los tomates. El acuerdo actual no ha logrado proteger a los productores de tomate de Estados Unidos de las importaciones mexicanas con precios injustos. Se lee en un comunicado publicado por el Departamento de Comercio señalando que la agencia ha sido inundada de comentarios instando al gobierno a retirarse del acuerdo alcanzado durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Esta medida permitirá a los productores de tomates estadounidenses competir de manera justa en el mercado. Con la terminación de este acuerdo, el Departamento de Justicia instituirá una orden de derechos antidumping del 14 de julio de 2025, lo que resultará en aranceles del 20,91% sobre la mayoría de las importaciones de tomates de México, es lo que dice el comunicado. ¿Por qué le digo yo que este va a ser un momento crucial para tomar una decisión y determinar de qué lado estamos en esta historia? Y ojo, esto otra vez no es un planteamiento que he copiado de los principales medios de comunicación, por ejemplo, con el tema de Ucrania, que te dicen, tú tienes que tomar partido si estás con el lado de la banderita amarilla y azul o estás con el lado de los rusos. No. A lo que yo me refiero es hacer un análisis concienzudo, una reflexión profunda. Entiendo que muchas personas que son mexicanas, por ejemplo, entienden o a su forma de ver creen que lo que está haciendo el presidente Donald Trump es injusto para su país, México. Pero ahora hay una salvedad que seguramente no se habla, no se dice. ¿Por qué? Porque no conviene decirlo. Estas mismas personas mexicanas viven aquí en los Estados Unidos, ya tienen seguramente su familia y también tendrán una casita, podrán ser dueños de esa casita o tal vez la están pagando o simplemente igual viven en una renta, dependiendo cuál sea su situación. Usted, amigo mexicano, ya vive en los Estados Unidos. Sus logros no son como le dice Telemundo o Univisión, es un logro hispano, no. Es haber logrado el sueño americano porque usted vive aquí. El logro hispano, el logro mexicano, el logro boliviano, el logro peruano o venezolano, de donde quiera que usted haya nacido, es porque usted lo ha logrado en su nación, allá en su país, donde usted ha nacido. Sin embargo, cuando ya usted está en los Estados Unidos, los logros son el sueño americano logrado. Y usted que ya vive en esta nación tendrá que tomar una decisión en su reflexión de qué lado de la historia se va a poner.
Porque se supone que si usted ya vive en esta nación, seguramente entre las decisiones que usted ha tomado no solamente estarán las oportunidades económicas, el que usted pueda prosperar, de que relativamente Estados Unidos es una nación más o menos segura. Sin embargo, usted habrá tenido muchas consideraciones para decidir quedarse a vivir en los Estados Unidos. Porque entendemos, o por lo menos por experiencia propia, del lugar de donde yo vengo, lamentablemente la policía no se la respeta porque también trabajan de forma coludida, son cómplices con los mismos delincuentes, quienes se prestan para robar, compartir lo robado con la misma policía. La inseguridad ya ni le cuento, porque seguramente debe ser lo mismo que en sus naciones. Sin embargo, cuando uno llega a este país, ve primero que existe un respeto y apego a la ley. Y total, si usted no se logra impresionar y ve que creo que yo puedo cometer una pequeña infracción, que si estoy conduciendo mi vehículo a las 2 de la mañana y no está el policía y nadie me ve, yo me puedo pasar esa luz roja como lo hacía en mi país. No, y tal vez lo puede hacer, pero no debería hacerlo, porque ya sus malas costumbres deberían quedarse en su nación. El no respetar las normas o el no respetar a la autoridad que representa a un policía o el alguacil. No, debería quedarse allá sus malas costumbres y venir y cambiar para bien en esta nación. Entonces, cuando ya usted ve lo que le conviene y no le conviene, seguramente habrá entendido que Estados Unidos es el lugar en donde usted quiere quedarse, que quiere que su familia se desarrolle, que sus hijos crezcan, que al igual como usted ha tenido tiempo de la prosperidad, también sus hijos lo tengan. Entonces, este pensamiento que nos van metiendo todos los días a través de los principales medios de comunicación, de empezar a ver que es México la víctima, México es el afectado, es el gobierno y la gente mexicana a las cuales se les está haciendo un ataque brutal con estos aranceles, pobres mexicanos y pobre gente del campo mexicana. No, esta es la narrativa que se vende. Cuando yo le digo que es momento de alinearse, en qué parte usted se va a alinear de la historia en este momento, en este año 2025, es porque si usted ya vive acá, si usted ya tiene raíces acá, si tiene su negocio, si tiene su casa, si usted ha prosperado acá, entonces seguramente usted va a preferir seguir aquí en los Estados Unidos. Cuando existe una idea o una política que pretende proteger a los que viven aquí, muchos de los que están trabajando como inmigrantes indocumentados o con documentos, pero hacen lo que llamamos la pizca o la siembra o la cosecha, también son gente de México, pero igual hay de otras partes, de otras nacionalidades que también lo hacen. Entonces, cuando ya se está hablando de proteger a los agricultores, no entienda lo que le tratan de decir en los principales medios de comunicación, de que es al americano blanco, ¿no? Al del sistema, al opresor, al que hace esclavos, toda esta mentira y basura ideológica. No. Cuando ya se está hablando de proteger la agricultura y los campos o los agricultores, a los campesinos en los Estados Unidos, también se están refiriendo de protegerlo a usted. Para que eso que usted le está costando en la siembra, en el cuidado, en la cosecha, en el recojo y la distribución y después en la venta, le sea beneficioso también a usted. Ya sea que usted sea dueño de esas granjas o de esos acres donde se hacen esas verduras o esos frutos, sino también que usted sea empleado. No importa, es proteger al que ya vive aquí adentro. Si usted ya tomó la decisión de quedarse en este país porque ama esta nación, ama sus leyes, existe de alguna manera siempre un respeto y apego a la normativa porque hay una constitución que protege al ciudadano, más no al gobierno. Entonces, si usted hace una reflexión profunda, es usted quien tiene que decidir si va a seguir comiéndose el cuento que nos dicen todos los días en la televisión, sobre todo en español, de quedarnos del otro lado y empezar a hacer porras para apoyar a México y estar en contra de esta administración mala, esta administración de dictadura y lo que quiera que se inventen, o hacer un análisis concienzudo de que si ya vive usted acá, entonces lo que tiene que defender es acá lo que ya tiene: su casa, su familia, su negocio, su prosperidad, su ingreso económico, su salud, todo lo que ya usted ha logrado en este país, habrá que defenderlo.
por encima de lo que uno pueda creer que también está del otro lado. A menos que ya usted haya tomado la decisión de volverse para su país y decir, no, me voy para mi nación y desde allá protejo a mi nación, cuido a mi nación y voy a estar con mi nación defendiéndola allá. Entonces yo sé que esto puede ser un dilema y que para muchos puede ser algo muy difícil de ver de qué lado me pongo. Yo creo que la razón, pero sobre todo el sentido común, le va a llevar a tomar una sabia decisión. Vamos a la última pausa aquí en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Como les decía, hoy tenemos bastantes temas que tocar, ir analizando y haciendo opinión, por supuesto. Y hay un tema que no quiero dejar pasar, y es que hay una persona, un inmigrante indocumentado, que ha sido condenado por violar y asesinar a Rachel Morin, una madre de 5 hijos. Y este es un tema que nos tiene que otra vez llamar a la reflexión, porque nos hacen creer también, a veces incluso los mismos medios que son pro-conservadores o pro de derecha, de que ya basta la presencia del presidente Donald Trump para que lo malo se haya sustituido o que la agenda de políticas de fronteras abiertas con la invasión migratoria, esa migración descontrolada que se ha promovido desde el Partido Demócrata, pues ya terminó, ya solo porque Donald Trump es presidente, porque ya está en el cargo y eso ha terminado. Mentira. Muchos de estos miles de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales siguen en el país y siguen cometiendo delitos. Aquí, por ejemplo, este dato habla de este inmigrante ilegal que fue declarado culpable de violar y asesinar brutalmente a Rachel Morin, una madre de 5 hijos en el estado de Maryland. Según estos datos, la deliberación que se dio fue, o les tomó apenas una hora, sí, fue una sola hora. El acusado es Víctor Martínez Hernández, de 24 años, ya condenado por asesinato en primer grado, violación en primer grado, delito sexual en primer grado y secuestro después de que Morin, la mujer de 37 años, fuera asesinada en un sendero a unas 30 millas al noreste de la ciudad de Baltimore. Los veredictos de culpabilidad se produjeron después de menos de una hora de deliberaciones. Martínez Hernández podría pasar el resto de su vida en prisión. La fiscal estatal del condado Hartford, Allison Haley, dijo que buscaría la sentencia máxima para él durante una conferencia de prensa después de los veredictos. La fiscal Haley dijo que no se sorprendió por la rapidez con la que se emitieron los veredictos de culpabilidad y señaló que el ADN recuperado del cuerpo de Morin coincidía con el ADN de Martín Hernández. La fiscal también dijo, fue brutalmente golpeada, violada y finalmente asesinada a manos de su acusado. Morin luchó por su vida durante una lucha bastante violenta. El caso de Morin ganó titulares nacionales en el momento de su espantoso asesinato porque era otro ejemplo de un migrante indocumentado, ilegal, que buscaba o que estaba siendo buscado por haber cometido este crimen impactante durante la administración del presidente Joe Biden. Se negaba además esta administración a abordar el caos de la frontera. Muchos de los medios, cuando se hacía referencia al nombre de Martínez Hernández, no decían que se trataba de un inmigrante ilegal, o por lo menos la prensa trató hasta lo máximo de no referirse de esa forma. Por acá, por ejemplo, también dice, pusieron en peligro a todos los ciudadanos estadounidenses, a todos los ciudadanos norteamericanos y especialmente a los más vulnerables, que son las mujeres y los niños. Es lo que también dijo la madre de Morin.
nos imaginamos cuán triste debe ser para esta familia saber que pues su hija peleó por su vida, que no bastó con que este criminal, Martínez Hernández, la haya golpeado, la haya ultrajado, después la haya vejado, la haya violado, para finalmente acabar con su vida. Espero siempre, y ojo, no vamos a poner en el contexto de ninguna manera, eso sería incorrecto, pero además no sería ético decir que a nombre de Martínez Hernández todos los demás inmigrantes ilegales indocumentados en este país son igual criminales. No, no es así. Por supuesto que no lo es. Hay gente buena que ha entrado, hay gente que también está en busca del sueño americano. Hay gente que ha venido a prosperar por su cuenta, no ha venido a pedirle un solo centavo a esta nación, está saliendo adelante, incluso sin tener una documentación, están saliendo adelante, están siendo prósperos, están logrando muchos el sueño americano. No nos referimos a ellos, nos referimos a esos miles que todavía queda por expulsar de esta nación y que lamentablemente el Partido Demócrata, con sus activistas, jueces activistas de izquierda o igual fiscales, lo que están haciendo es entorpecer ese trabajo de limpieza para no permitir que se siga sacando a gente mala de la nación. Es la reflexión que creo no debemos olvidar. Ojalá también podamos nosotros entender que si por ahora estamos viendo que de por medio muchos de nuestros amigos o familiares directos o vecinos o conocidos están en esta cuerda floja, gente que también tal vez lo que ha hecho es trabajar duro durante 15, 20 años, por ahora están posiblemente temerosos de ser deportados. Yo estoy seguro que la gente que está obrando bien, la gente que está trabajando y que está haciendo una buena vida en este país, no va a tener por qué tener miedo. Ellos seguramente van a seguir portándose bien como lo han venido haciendo. Los criminales, esos que tienen prontuario, esos que han cometido delitos, es contra esos con quienes nosotros deberíamos estar alineados con nuestro presidente Donald Trump, porque es necesario que se identifique, que se busque. Mucha de esta gente vino con documentación falsificada, mintiendo. No muy lejos, acá en el centro de la Florida, por ejemplo, un ciudadano venezolano que tenía prontuario, era del Tren de Aragua, vino con documentación falsificada. Se sacó un auto del año de un concesionario con documentación falsificada, pero lo peor no era eso. Lo peor fue que este sinvergüenza, que conocía a muchos venezolanos ahí por el lado de Okeechobee, en el lado de Orlando, terminó investigando dónde vivían y empezó a extorsionarlos. Incluso algunos que tenían su pequeño negocito, empezó a querer rentearlos. Más bien la acción oportuna y conjunta de estos mismos venezolanos que lo denunciaron, pues entonces se pudo saber que había mentido en su declaración y había utilizado documentación falsa. Muchos de estos casos se están dando todavía y mucho de esto es lo que todavía queda limpiar en esta administración. Ojalá que también cuente, que no sea solo el trabajo de esta administración, sino también que primero exista una reflexión de qué Estados Unidos es el que queremos, si realmente lo que estamos anhelando es que nuestras calles estén seguras, que nuestra esposa, que nuestra hija, nuestros hijos en general, nuestros amigos, caminen seguros cuando van a la tienda, o igual cuando salen de una discoteca, que las jovencitas no tengan por qué tener miedo como lo harían en cualquier otra nación de tercer mundo, al saber que hay tanto delincuente por ahí todavía suelto. ¿Ese es el Estados Unidos que queremos o es el Estados Unidos que ha permitido el Partido Demócrata en la pasada gestión, donde provocaron, donde impulsaron, donde además estimularon esta inmigración irregular? Quiero agradecerles a todos que me hayan permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa, reencontrarnos mañana con otro capítulo. Tengan todos un excelente y bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.